Buenas noches a todos. Agradezco al doctor Igartúa por la invitación a unirnos a esta conferencia y bueno, pues también agradecer la asistencia, muchas caras conocidas y amigables. Bien, entonces la plática está basada, como bien nos dice el doctor Igartúa, en el cerebro vulnerable. Nosotros, para hacerlo más didáctico, más más atractivo, lo dividimos en las grandes técnicas anestésicas que empleamos día con día, que es la anestesia general y la anestesia regional. Para nosotros darles un escenario muy inclusive específico de las técnicas y los cambios fisiológicos que en un paciente de edad avanzada tiene el cerebro. Nos vamos a enfocar básicamente en las alteraciones que el cerebro va generando con el transcurso de la edad para nosotros hacer la decisión del manejo anestésico. Muy bien, entonces en esta división yo les voy a hablar un poquito más de la anestesia regional. Ambas son muy interesantes, ustedes al final tendrán sus propias conclusiones, sus propias dudas, pero es el panorama basado en estas dos grandes alternativas que tenemos. Y bien, todas estas conclusiones que me di a la tarea de buscar, pues no son unas conclusiones o unas aseveraciones nuevas. Desde 1955 se hizo un estudio muy interesante. Este estudio abarcó alrededor de 1,200 pacientes, los cuales se manejó para cirugía. No refieren exactamente qué tipo de procedimiento, pero sí hubo un seguimiento de sus condiciones neurológicas, principalmente conductivas, en un periodo de una semana más o menos. Entonces, en este gran estudio que sentó, digamos, las bases para saber qué estaba pasando con los pacientes de mayor edad y la confusión o el delirio o las alteraciones cognitivas que aparecían. Y es muy interesante porque de esta muestra de 1,200 pacientes, alrededor de 410 pacientes tuvieron alteraciones en su memoria, en su déficit cognitivo. Y de estos 410 pacientes, 18 de ellos tuvieron demencias severas. Incluso el autor refiere en aquellos años que un paciente quedó en estado de vegetal humano, así lo refiere en las palabras. Entonces, pues, artículo sienta las bases para muchos estudios posteriores. Y ustedes recuerdan en la época de la década del cerebro, que fue en el 1990, cómo salieron a la luz muchos artículos en relación al manejo anestésico de lo que nosotros estábamos haciendo día con día y cómo los pacientes tenían este deterioro. Entonces, bueno, vamos a ver a detalle. Hay otro que si a lo mejor ya leyeron algunos, que llama la atención, que es la revisión que se hizo comparando los anestesiólogos con los internistas, que es muy interesante. Solamente escogieron a la población masculina, porque pues tiene una tendencia mayor las enfermedades neurodegenerativas en el sexo masculino, perdón. Entonces, este estudio se enfocó en un universo de pacientes y fue retrospectivo, y buscaron nada más por qué se morían en ese tiempo. Fueron un poquito más de 10 años este grupo de pacientes, los internistas y los anestesiólogos, en relación a la enfermedad de Parkinson. Y lo más relevante es que la mortalidad en relación a la enfermedad de Parkinson fue muchísimo mayor en el paciente, en el profesionista anestesiólogo. Se los dejo de tarea, ¿no? Pero es parte de lo que vamos a ver, por qué el cerebro vulnerable se comporta de esa manera.
Bien, y pues, ¿qué pasa? No solamente los anestésicos o la anestesia general, llamemos halogenados o otro tipo de anestésicos empleados en la anestesia general, se le ha adjudicado pues más problemas neurológicos, ¿no? También las técnicas regionales se han involucrado mucho en estas alteraciones cognitivas. Entonces, pues es un panorama también de lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y bien, estas son unas palabras que a lo mejor vamos a estar escuchando frecuentemente en nuestra charla. Y básicamente estos estudios que se hicieron en la década del cerebro van enfocados a las proteínas que se encuentran ligados a las fibrillas a nivel celular, a nivel cerebral, básicamente con la proteína tau. Y se le ha llamado las taupatías, que son las enfermedades básicamente involucradas en el deterioro cognitivo, en cualquier tipo de demencia, principalmente en Alzheimer y Parkinson, básicamente en Alzheimer. Y vemos cómo en algunos modelos animales o en unos modelos in vitro han simulado incluso el deterioro de esta enfermedad con la acción de los halogenados básicamente, y principalmente el isoflorano, que es el que más se ha estudiado. No sé, me imagino, porque en aquella época o en aquellos años, pues era el anestésico que más se utilizaba. Recientes estudios también han encontrado tanto al alotano, al enflorano, al desflorano, como factores predisponentes para algún tipo de enfermedades neurodegenerativas. Y básicamente pues es esto, ¿no? Involucraciones del apoptosis, que es la muerte celular programada, en la aceleración de estos procesos, y cómo nosotros podemos tener una asociación o la sospecha de alguna patología. Y bien, pues estamos enfocando obviamente al cerebro del paciente mayor, pero ¿qué pasa también con el cerebro que apenas va formándose o ya está en desarrollo o en la etapa de sinaptogénesis? Pues bien, la realidad es que también los estudios están altamente enfocados en este grupo de pacientes, y lo vimos hace poco en una sesión también del colegio, que yo creo que no sé si fue la última, que estuvo en nutrición, muy interesante. Entonces, en este caso, pues no vamos a hablar absolutamente nada del periodo de formación fetal o incluso en los primeros meses postnatales, porque nosotros como Instituto Nacional de Neurología pues estamos enfocados en el paciente adulto, ¿no? Y realmente pues la experiencia va a ir dirigida a ese grupo de edades. Por eso traigo también la fotografía de un bebé, porque realmente hablar de cerebro frágil es hablar de los extremos de la vida. Y bien, el conocimiento de estas enfermedades y el conocimiento obviamente de lo que es el paciente de edad avanzada, el cual tiene ciertas restricciones o ciertas bajas de la reserva funcional, hace que estas dos conjunciones de enfermedades neurodegenerativas y no enfermedades, sino que el cerebro ya mayor, hacen una especie de un paciente de muy alto riesgo. Y bien, como bien nos decía el doctor Igartua, pues va a ser a lo que nos enfrentamos, y realmente yo sacando las cuentas, pues yo voy a estar por ahí si es que el universo me lo permite, ¿verdad? Entonces, pero no hagan cuentas, pero pues la expectativa de vida, la expectativa y no nada más, esta es una expectativa de México, pero la expectativa mundial pues es prácticamente igual o incluso un poquito mayor. Entonces, pues el entendimiento de todo esto pues va a repercutir en que atendamos bien a ese grupo de pacientes, y el grupo de pacientes pues va a ser muchos millones de pacientes que van a meritar un manejo anestésico bien enfocado, un manejo anestésico de especialidad. Y bien, los cambios fisiológicos a nivel cerebral, pues realmente no tenemos que esperar a llegar a los 65 años, inician mucho antes. Entonces nosotros estamos más o menos, y se calcula que
se pierden en promedio 2 a 3 gramos por año a partir de los 30 años, entonces hagamos cuentas y vemos cómo vamos con ese deterioro. Entonces no esperamos encontrar, esperar que tener exactamente 65 años, que más o menos es lo que marca el inicio de la edad adulta, de la edad avanzada, para tener los cambios. Si nosotros encontramos también estos cambios en un paciente relativamente joven, pues obviamente estamos pensando en cambios neuropatológicos ya. Y ustedes ven los cambios fisiológicos que tenemos con respecto a la edad y a los cambios que representa una neuropatía. Entonces, la verdad que yo no voy a entrar en detalle en los cambios cerebrales, como les digo, yo estoy más enfocada a los cambios a nivel del sistema nervioso periférico, que ahorita los vamos a ver. Derivado de la vulnerabilidad cerebral, pues después de un manejo anestésico es común tener desórdenes cognitivos. Y lo importante aquí es determinar qué tipo de deterioro cognitivo tenemos, no nada más decir, bueno, es que está demente o se demenció, tiene una alteración, ¿está muy lejos? Perdón. Muy bien. Ahí está. Entonces, el deterioro cognitivo posoperatorio también lo han llamado la psicosis posoperatoria, el síndrome confusional agudo posoperatorio. Tiene muchas definiciones, pero realmente el punto álgido es hacer la diferenciación entre disfunción cognitiva como tal, el delirium posoperatorio y la demencia. Muchas veces es difícil, si no tenemos una valoración preoperatoria y en el posoperatorio nos avisan que el paciente que está inquieto, que no reconoce a la familia, difícilmente nosotros vamos a poder hacer un diagnóstico más certero de lo que está pasando. Entonces, como todos los pacientes que nosotros manejamos, la valoración preoperatoria tiene que tener diferentes enfoques. Muy bien, entonces vamos a ver las tres definiciones para que nosotros realmente sepamos el diagnóstico bien específico de lo que le está pasando al paciente de edad avanzada que empieza a tener alteraciones de varios componentes de su vida. Y bien, el deterioro cognitivo, pues aquí está la definición. Es muy sencilla, aparentemente, pero el diagnóstico el diagnóstico así realmente pues es difícil, ¿no? Como le estaba comentando. Y bien, ¿a qué se ha asociado este deterioro cognitivo? Básicamente a la baja reserva cerebral y probablemente también a una lesión orgánica ya preexistente. Hablamos de enfermedad multiinfarto, hablamos de embolia aérea, embolia de cualquier tipo o cualquier tipo de alteración a nivel cerebral previamente, porque muchas veces llega el paciente que se fracturó la cadera, pero no sabemos qué fue primero, si tuvo un deterioro neurológico y eso fue lo que le ocasionó la fractura o al revés. Entonces, tenemos que hacer un buen diagnóstico bien preciso de lo que le está pasando a este paciente. Muy bien, obviamente sabemos que hay procedimientos quirúrgicos de alto riesgo y por todos es bien sabido que la anestesia cardiovascular, el hecho de que el paciente entre bomba extracorpórea, pues representa un alto riesgo. En este caso no vamos a ahondar mucho en eso porque está muy bien estudiado, hay muchos factores involucrados en eso, entonces nosotros vamos a enfocar básicamente a los procedimientos más de rutina, ¿no? Estamos hablando de cadera, cirugía urológica, bueno, no sé, qué es lo más frecuente que nosotros vamos a enfrentarnos, ¿no? Y bien, las técnicas también están ampliamente estudiadas y antes nos decían, no, pues para conservar el paciente en mejores condiciones neurológicas, pongamos un bloqueo, ya sea subaracnoideo o peridural, para mejorar el estado neurológico de estos pacientes. Pero tenemos como unos años para acá, unos 3, 4 años, a partir del 2010,
que hay unos estudios muy extensos y estudios a largo plazo donde nos rebaten o nos cambian, nos contradicen estas suposiciones de que lo mejor podría ser el bloqueo. Y vamos a ver por qué. Bien, el deterioro cognitivo posoperatorio puede ser temprano o puede ser tardío, y la mayoría de veces pues ni nos damos cuenta. Puede ser temprano y el tardío, como les comentaba, pues muchas veces es inclusive más allá de los 6 meses, o como dice el primer artículo que les comentaba, que puede persistir por toda la vida. Y eso lo vamos a ver por qué puede ser estas dos vertientes. Y bien, el diagnóstico como tal y los factores de riesgo, como les comentaba, entre anestesia regional y anestesia general en relación a este problema, pues no es tan franco o no es tan fácil como nos comentaban al principio, y nosotros vemos que realmente en los diagnósticos lo que más ha pegado es la duración también de la anestesia. Y ahorita vamos a ver también por qué el bloqueo puede llevarnos a deterioro cognitivo posoperatorio. Bien, el otro trastorno que nosotros podemos encontrar es el delirium, que no debemos de confundirlo con demencia ni con el deterioro cognitivo posoperatorio, porque son entidades diferentes. Entonces el delirium, aquí también está la definición con un pequeño test que vamos a hacer. Y ahorita vamos a ver cuáles son las pruebas diagnósticas, que obviamente pues son clínicas la mayoría de las veces. Difícilmente, a menos de que tengamos una lesión orgánica franca, podemos tener esto. Y bueno, en el delirium, como ustedes ven, los factores de riesgo o lo que los han asociado pues son variadas, y realmente pues podemos nosotros contribuir a ellos. Y ustedes ven la disminución de la acetilcolina es lo que predomina en la mayoría de los factores de riesgo o las incidencias. Eso es muy importante, porque nosotros cuántas veces ponemos atropina a los pacientes, y más en los pacientes que tienen baja reserva cardíaca, que se aúna también en el paciente de edad avanzada. Entonces la usamos probablemente indiscriminadamente este fármaco, y que podemos nosotros predisponer a acelerar o dar la pauta de inicio para estas patologías. Esta es una lista enorme, interminable de los fármacos que nos pueden dar delirium. Y ustedes ven, bueno, las marqué con rojo, los fármacos que nosotros en la práctica diaria pues los tenemos a la mano y que los usamos en estos pacientes. Si nosotros ya sabemos que el paciente viene con cierto deterioro, por lo que ustedes hayan diagnosticado un evento vascular cerebral previo, enfermedad multiinfarto, bueno, pues ya sabemos más o menos. Pero si nosotros no hicimos un interrogatorio ni un examen mental previo, pues a lo mejor utilizamos estas drogas sin saber que podemos nosotros afectar esta dinámica neuronal. Y bien, pues la otra entidad es la demencia, ¿no? Y la demencia, pues definitivamente es, en la mayoría de las veces, causadas por una lesión orgánica ya diagnosticada o aparente, y nosotros, pues, ya intencionadamente conocemos esta patología o pero en otros artículos puede ser que el manejo anestésico sea la pauta, no que sea el causante, sino la pauta para que esta demencia o tenga un ataque abrupto, o que había estado más o menos silenciosa o no poco perceptible para la familia, y el evento anestésico quirúrgico sea la pauta para eso. Entonces, vamos a tener que hacer la diferencia entre las dos patologías y esta. Entonces, queda claro, yo creo, bueno, trato de que sea la diferencia para el diagnóstico de ese cerebro que
que al despertar o a los días o a los meses incluso está deteriorado por el manejo anestésico, porque obviamente el cirujano va a decir fue la anestesia. Muy bien. Bien, entonces, este examen a lo mejor se ve muy complicado, pero es el Mini-Mental. Entonces, este es el más utilizado, es sencillo, no es tan, a lo mejor se ve ahí medio complicado, pero no, se hace muy rápido y es el que va a dar la pauta de las alteraciones neurológicas, neuroconductuales que el paciente tiene, porque muchas veces son tan sutiles que pasan desapercibidos, porque le dices, bueno, ¿dónde está? Ah, pues estoy en el hospital de neurología. ¿Y qué día es? No, pues no me acuerdo. Entonces, eso es muy subjetivo de decir, es que está con demencia, está deteriorado. Realmente tenemos que tener una herramienta bien específica de lo que está pasando. Y les digo, muchas veces pasa desapercibido el diagnóstico de este deterioro cognitivo, o delirium, o demencia. Muy bien. Ahí está. Bueno, hablamos digamos, del cerebro normal, que de repente por el manejo anestésico puede tener estas alteraciones, pero también está el cerebro ya con alguna patología previa que va a también necesitar tratamiento quirúrgico, va a necesitar una sedación, va a necesitar algún manejo para dolor. Entonces, pues también tenemos que tener en cuenta que son múltiples las enfermedades neurodegenerativas que van a afectar el cerebro. Y esta foto pues nada más ejemplifica de manera muy esquemática, pero acertadamente, cómo es que las patologías a nivel cerebral afectan determinada área del cerebro. Entonces, si ustedes ven esta variabilidad de los sitios donde se va alterando el cerebro, pues también va acompañada en muchas veces en la variabilidad también de los anestésicos, porque hace poco sale en relación a la resonancia magnética funcional, cómo es que se activa y desactiva el cerebro y se obtienen unas imágenes muy impresionantes, muy bonitas, cómo diferentes anestésicos también tienen la variabilidad de actuar a muchos niveles, selectivamente o en conjunto, para hacer que el cerebro pues se desconecte, ¿no? Entonces es muy interesante porque en algunas de estas vías confluyen nuestros anestésicos. Bueno, es una suposición, porque nosotros, hablando de halogenados o de anestésicos generales, pues tenemos una suposición, pero exactamente que yo diga el halogenado o el isoflorano actúa a nivel de estas células y de aquí se va y se hace un clic para dormir al paciente, pues no lo sabemos, ¿no? Todas son unas teorías pues muy interesantes y muy asertivas, pero la resonancia magnética funcional de tipo del flujo sanguíneo cerebral, de la perfusión cerebral, pues nos ha aportado muchas imágenes y muchos detalle a lo que los anestésicos están afectando al cerebro o al sistema nervioso central. Entonces, incluso en algunas fotografías muestran cómo en muchos pacientes, y más en los pacientes de la tercera edad, estamos administrando halogenados en grandes cantidades. Y se ve cómo de estar un cerebro activo, que generalmente es en tonos rojos o amarillos, pasa muy rápidamente a unos tonos de penumbra azules o negros. Entonces, y a cantidades muy pequeñas, estamos hablando aproximadamente de 0.5 de Mach. Entonces, pues a nosotros como neuroanestesiólogos nos ha aportado mucha información estas imágenes que se obtienen a través de la resonancia magnética. Y bueno, entramos a las patologías realmente del sistema nervioso central que se encuentran afectados en el paciente de edad avanzada, y pues yo creo que la que más nos ha llamado la atención
por la relación que se encuentra con ciertos anestésicos, es la enfermedad de Alzheimer y prácticamente con el isoflorano. Bueno, pero no nada más los halogenados se han salvado de eso. Ahorita vamos a ver qué otro, por ejemplo, la ketamina también, el midazolam. Entonces, vamos a ver qué es eso. Incluso cuando ustedes buscan la enfermedad de Alzheimer, y independientemente estén en una revista de neurología, no nada de anestesia, últimamente ya ponen exposición a agentes anestésicos. Entonces, pues es de pensarse, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, la anestesia, demencias y enfermedad de Alzheimer es como el juego de quién fue, ¿no? El primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, ¿qué fue primero, Alzheimer y la anestesia, o por la anestesia tienes Alzheimer, ¿no? Entonces, pues, este es un punto a pensarse básicamente, ¿no? Y bien, pues tenemos otra enfermedad que también aqueja a la población de edad adulta avanzada, que es la enfermedad de Parkinson. Las implicaciones o los factores a considerar en este paciente, pues me atrevo a pensar que todavía son mucho más, porque incluso si el paciente es candidato a anestesia regional, pues también presenta un reto para nosotros, ¿no? Pues si fuera nada más anestesia general, que fuera a operarse de alguna patología neurológica, pues la cosa es más sencilla, pero no es tan sencillo cuando ese mismo paciente no le van a hacer nada neuroquirúrgico, nada neurológico, y está con el anestesiólogo en gineco, o está en el anestesiólogo pediatra, o el anestesiólogo que le toca ese día, ¿no? Entonces, ahí vienen los problemas. Entonces, si ese paciente muchas veces está en la resonancia magnética, no sabemos cuál fármaco puede ser el adecuado, incluso dicen, no, pues todos los pacientes de Parkinson tienen que ser anestesia general para una resonancia, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa obligación de saber qué vulnerabilidad tiene el paciente con la edad y con la patología neuroquirúrgica. La proteína tau no solamente se ha relacionado con Alzheimer, también y con los halogenados. Esta es una fotografía donde se ve bajo condiciones de hipotermia el paciente bajo los efectos del propofol. Entonces, pues ninguno se salva. Entonces nos confundimos más, bueno, pues que ya le pongo, si no le puedo poner halogenado, no le puedo poner ketamina, no le puedo poner propofol, ¿con cuál nos vamos a quedar? Entonces, pues nosotros nos habíamos quedado con el propofol, ¿verdad? Pero también últimamente dicen, bueno, pues tampoco el propofol, porque la proteína tau también tiene cierto incremento en este tipo de pacientes. Y vean ahí cómo bajo condiciones de hipotermia, inclusive de normotermia, también encontramos acúmulo y obviamente destrucción de las fibrillas a nivel celular, neuronal. Bueno, entonces, pues, ¿con cuál nos quedamos? Si anestesia regional o anestesia general. Y bien, pues aquí no va a aplicar la que mejor me salga, ¿no? Porque si soy experta en gineco, por ejemplo, y ese día me fui a urología, digo, no, pues yo soy experta en bloqueos y a mí me quedan bien y me pegan bien y siempre. Pero bueno, ¿es lo adecuado eso? ¿La mejor anestesia es la que mejor me sale? Yo creo que aquí no vamos a aplicar. Y bien, ¿la anestesia regional es lo mejor para este tipo de pacientes? Pues lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa en el sistema nervioso periférico? Pues también tiene múltiples alteraciones, múltiples deficiencias, y esto va a hacer que la reserva funcional cerebral a este nivel pues también se ve afectada, ¿no? Entonces vemos las alteraciones que son variadas. ¿Esto qué va a hacer? Pues que nosotros, a pesar de que, bueno, tengamos que utilizar el bloqueo, ya sea regional, tengamos que ver qué es lo que está pasando con este paciente. Muy bien, y esto yo creo que ya es otro. No, ahí viene. Eso hace pues la técnica más difícil.
Estas fotografías son del doctor Wizard, bueno, no de él como paciente, sino de algún artículo, no se preste a confusión, de un artículo que él publicó, donde ven las curvaturas que se van haciendo, donde pensamos que está el catéter, pero realmente no. Hay atrofia, hay fibrosis, donde realmente pues pensamos que sí va a estar el catéter, pero realmente no puede estar el catéter, ¿no? Entonces esos son los cambios fisiológicos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Hay otra alteración que es la artritis, entonces pues también es otra cosa a considerar. ¿A qué nivel está la artritis? ¿Qué hay? Por ejemplo, dices, bueno, yo escogí anestesia general, pero ¿cómo está el cuello? ¿Qué limitaciones tiene? Entonces, o va a ser lo que el paciente necesite o lo que realmente se le pueda ofrecer. Entonces, pues eso también hay que tener en cuenta si nosotros elegimos también anestesia general. Y si decidimos anestesia regional, pues qué daño puede tener, ¿no? de secuelas de la artritis. Muy bien. Y habíamos hablado también de las fracturas, y si el paciente es propenso a dislocaciones, si nosotros elegimos anestesia general, lo movilizamos como si fuera un saco de papas, por ejemplo, entonces también las consideraciones en ese momento pues son muy interesantes, ¿no? Cómo está la columna, el área donde nosotros vamos a bloquear. Entonces, pues no es tan sencilla la decisión. Pero si nosotros elegimos anestesia regional, va aunado a la hipotensión en muchos pacientes. Si nosotros no tenemos una buena valoración de este paciente, pues podemos tener una hipotensión tan severa, infartos cerebrales o cardíacos, del que ustedes gusten. Entonces, pues también otros artículos dicen, no, la anestesia regional puede tener muchas ventajas, pero la hipotensión que se presenta puede ser más perjudicial que las ventajas que tenemos. Entonces, pues, seguimos con la duda, ¿verdad? Todavía no hemos sacado qué es lo que vamos a elegir. Entonces, la anestesia neuraxial, pues, tiene todos estos ventajas que podríamos decir que pueden ser lo que nos obliga o nos invita a hacer una decisión correcta. Y pues son muchas, ¿no? Que todo el mundo la sabemos. Obviamente, pues, la ambulación es más temprana, ¿no? Y bien, en este estudio del doctor Wizard también tenemos las ventajas y desventajas, y a lo que vamos nosotros pues es desde las alteraciones cognitivas y delirio, que realmente con la general y epidural parecería que es más ventajoso, olvidándonos de todo el comportamiento hemodinámico, solamente estos dos. Que la anestesia regional podría ser la beneficiosa, pero bueno, ahorita vamos a ver por qué estos estudios son a corto plazo. Los estudios a largo plazo nos dan un vuelco en esto. Muy bien, y bueno, pues urología es de las técnicas o de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en este grupo de pacientes, y la cirugía de ortopedia. Y las recomendaciones, bueno, vamos a utilizar anestesia regional, y lo recomendable sería la anestesia epidural continua. Administrarle un opioide de baja dosis y ya, ¿no? Pues parecería sencillo. Antes de irme a la prevención, cuando se comparó la anestesia regional contra la anestesia general, y en los estudios que marcan en estos últimos años, la diferencia es básicamente en la profundidad de la sedación. Entonces, muchos dicen, bueno, si nosotros hacemos una anestesia regional, pero para que el paciente esté cómodo, le ponemos un poquito de midazolam. De repente el paciente se quiere mover, le ponemos un poquito de propofol. Y al final le está doliendo, le pongo opioides. ¿Qué estamos haciendo? Pues casi simulando la anestesia general. Y estamos haciendo algo que está contraindicado, que es la polifarmacia en este tipo de paciente. Entonces, los estudios a largo plazo, como les dije, es
que después de un año la mortalidad se iguala en los dos grupos de pacientes, tanto regional como general, pero en el primer año la incidencia de delirium posoperatorio es mayor con anestesia general. Y al final de cuentas decimos, bueno, pues sí, lo que importa es que cómo sobreviven y en qué calidad de sobrevida. Entonces nos están diciendo que la mortalidad se asemeja mucho. Entonces, ¿a qué llegamos? Que la técnica anestésica como tal no es determinante para la evolución de estos pacientes y que son múltiples factores, como ya habíamos comentado, de esto. Entonces, ¿cuál es? Si vamos a utilizar anestesia regional, no utilizar polifarmacia. Otra cosa, las benzodiazepinas, ya las vimos, son medicamentos que predisponen al delirio y la utilizamos indiscriminadamente con estos pacientes. Entonces, nos dicen las dosis ansiolíticas son las que pueden ser más efectivas, no las dosis de sedación, ni mucho menos las dosis que utilizamos para sedar profundamente, incluso para poner una mascarilla laringea, porque pues estamos casi asemejándonos a una anestesia general. Entonces, esto es lo básico para esto, evitar la polifarmacia, la metoclopramida, que muchas veces, sin saber si tiene factores de riesgo, estamos poniendo un bloqueo y la estamos administrando. Muy bien, ya me fui para atrás. Bien, entonces, como siempre, pues la prevención y el conocimiento de estas patologías son los que nos van a dar la pauta. Y bueno, son muchísimas formas de prevenir, desde la valoración preanestésica, y aquí, por ejemplo, hice este resumen. Cuando nosotros visitamos al paciente, ya sea una noche antes o un día antes, a pesar de que nosotros veamos que el paciente es dependiente, digámoslo, que viene con la hija, que viene con, no sé, la esposa inclusive, o quien venga con él, muchas veces tendemos a dirigir la información al familiar y no tenemos el contacto visual o el contacto o las explicaciones directamente con el paciente, porque pensamos o que no oye, o está distraído, o que no le va a interesar, o damos por hecho que si viene con el familiar hay que explicarle a la hija o al familiar de todo lo que le va a pasar. Entonces nos hacen hincapié, no, la información debe ser directa con el familiar, con el paciente, y explicarle todo lo que va a tener el paciente y con todo lo que va a salir en el posoperatorio, si es que va a salir con el catéter peridural, si va a salir con la mano o la extremidad con yeso, todo lo que él que sea extraño para su condición va a generar una explicación. Entonces, inclusive, bueno, hablan de que tiene que tener sus aparatos auditivos o visuales a la mano en cuanto el paciente está de regreso de la anestesia. Entonces es muy, muy interesante eso. Otra cosa que estábamos comentando con el doctor Igartua, el suplemento de oxígeno debe de ser alrededor del perioperatorio. Estamos hablando antes, en la cirugía y después, pero no después nada más de las 2 horas que está en recuperación o los 30 minutos, dependiendo las condiciones, sino que en piso también tenga el aporte de oxígeno, puntas nasales, o depende cuál sea su concentración necesaria para mantener cierta saturación. Entonces, a lo mejor lo tenemos bien cuidado en esos momentos, pero ¿qué pasa cuando el paciente se va a piso? No estamos pendientes, ¿tiene toma de oxígeno? ¿Tiene sus gafas? ¿Tiene su aparato auditivo ahí a la mano para evitar el deterioro cognitivo? Entonces, la visita preoperatoria, junto con todas estas recomendaciones, ha disminuido mucho más que la técnica anestésica. Y otra cosa muy importante que están haciendo mucho hincapié es en la optimización de su volumen, porque como ven, por ejemplo, una cadera puede perder hasta 1 litro de sangre por la capacidad que tiene ese espacio. Entonces, muchas veces no optimizamos bien previamente al paciente. Cuando
incluso cuando tomamos la decisión de anestesia general, vemos que con 50 de fentanil y con 20 de propofol ya la presión está en los suelos. Entonces, bueno, ¿por qué? Si viene tal, está bien, pero no cuantificamos las pérdidas que están pues subclínicas o no diagnosticadas o no manejadas adecuadamente. Entonces, pues eso es muy importante, la optimización previa. Y bien, pues, ¿qué conclusiones tenemos aquí? Pues algo muy interesante. Ustedes saben que últimamente, pues, la mortalidad y morbimortalidad anestésica ha disminuido mucho. ¿Será porque, pues, antes eran técnicos anestesiólogos? Bueno, pues, la tecnología, la monitorización, pero algo muy interesante, la mortalidad en este grupo de pacientes no ha disminuido la mortalidad. Entonces, nos vamos a llevar de aquí pues un mensaje, una reflexión en cuestión de este grupo de pacientes. ¿Realmente valoramos al paciente en su reserva funcional? ¿Realmente sabemos qué capacidades tiene, tanto cardíacas, respiratorias y neurológicas? Y bien, pues si la anestesia pediátrica nace por el incremento, por las necesidades de un paciente que tiene ciertas características, pues la anestesia geriátrica debe de nacer también para cubrir estas necesidades y bajar la mortalidad. La mortalidad es muy alta y además vamos a ver muchísimos más pacientes. Entonces, pues yo creo que tenemos que tener también anestesia geriátrica. Muy bien. Gracias.